Cuando nos encontramos con una persona que tiene el Sol en Escorpio y la Luna en Aries, estamos ante el arquetipo del conquistador de lo profundo, una personalidad que vive para integrar la estrategia penetrante con una acción inmediata y valiente. El Sol en Escorpio representa nuestra esencia, nuestra voluntad consciente y el área de la vida donde buscamos la transformación. Esta energía de agua nos impulsa a ir más allá de la superficie, afectando nuestra necesidad de intimidad, de poder personal y de encontrar una verdad emocional que le dé un sentido de renacimiento a nuestra existencia. Por otro lado, la luna en Aries representa nuestro mundo inconsciente y el área emocional que nos da seguridad. Así, la sensación interna no es de una espera estratégica, sino de una necesidad vital de acción y autoafirmación. Este signo lunar afecta la forma en que procesamos lo que sentimos, obligándonos inconscientemente a reaccionar de forma rápida y directa, buscando refugio en la independencia y en el desafío para no sentirnos vulnerables ante el control ajeno. La combinación de ambos en una misma persona crea una personalidad sumamente magnética, protectora y competitiva, pero que habita en una tensión volcánica constante. Es alguien que tiene la esencia de un detective, pero el inconsciente de un soldado. Su personalidad es la de un catalizador, alguien que necesita que su gran intensidad emocional se traduzca en victorias concretas. En las relaciones personales, esta dualidad se manifiesta como una búsqueda constante de pasión y honestidad total. Para esta persona, el amor es un territorio de lealtad absoluta donde no hay lugar para las medias tintas. En una pareja no buscan solamente compañía, lo que su naturaleza realmente exige es una conexión cruda y vibrante. Alguien que sepa respetar su necesidad de autonomía tanto como su intensidad posesiva. Si surge un conflicto, la mecánica interna se vuelve muy interesante. Su esencia escorpiana tendrá el impulso inmediato de observar en silencio, de detectar el punto débil del otro y esperar el momento justo para hablar, pero esa calma estratégica se mezclará inevitablemente con su necesidad inconsciente de resolver el problema ya mismo, a través de una descarga directa de energía. Un ejemplo muy claro sería el de alguien que, ante una crisis de pareja, empieza a investigar y a procesar internamente todo lo que está mal. Sin embargo, durante todo ese proceso, su luna en Aries necesitará soltar una respuesta impulsiva, querrá confrontar de inmediato y no se sentirá emocionalmente a salvo hasta que no haya tenido un choque frontal que limpie el aire, porque el silencio prolongado le genera una ansiedad insoportable. No es que sea una persona agresiva, es que su inconsciente le dicta que el único lugar donde está emocionalmente a salvo es en la acción y en la defensa de su propio espacio. Para esta persona, la pasividad o la manipulación sutil es mucho más amenazante que una discusión abierta. Su sentimiento de seguridad aparece cuando logra que su mundo interno de pasiones sea tan valiente y decidido como la profundidad que proyecta afuera. El desafío aquí es no volverse una persona excesivamente reactiva o destructiva en sus palabras, entendiendo que a veces la transformación del sol requiere tiempo y paciencia, aunque la luna inconsciente tema que, si no actúa rápido, va a ser dominada. En el ámbito profesional, esta combinación tiene un potencial enorme porque une la percepción del que ve lo oculto con la iniciativa del que no teme el riesgo. Su escenario ideal son las situaciones de alta presión, las finanzas estratégicas, la cirugía, el rescate o cualquier espacio que requiera una intervención profunda y decidida. Para entenderlo, imaginemos el caso de un cirujano o un jefe de seguridad. Su esencia escorpiana lo impulsa a buscar la raíz del problema y a no descansar hasta transformarlo. Su sol quiere inspirar respeto a través de la maestría emocional. Sin embargo, lo que hace que este profesional sea realmente efectivo es su inconsciente ariano. Mientras su esencia apunta a la estrategia, su inconsciente lo obliga a ser sumamente rápido en la ejecución. No quiere solo entender el problema, quiere eliminarlo de inmediato. Un ejemplo práctico: imaginemos que este profesional lidera un proceso de auditoría o investigación. Mientras que su sol en Escorpio es el que tiene la visión de rayos X para encontrar las fallas ocultas,
Su luna en Aries es la que toma la decisión ejecutiva de cortar con lo que no sirve sin que le tiemble el pulso. No solo busca la verdad, busca la victoria sobre el obstáculo. Esta capacidad de unir la agudeza psicológica con la fuerza de choque es lo que los vuelve líderes tan temidos y efectivos. Sus fortalezas radican en una honestidad inquebrantable y una resiliencia fuera de lo común. No es solo que son intensos, sino que son los que mejor saben proteger a los suyos en momentos de peligro real. Un ejemplo claro de esto es su capacidad para defender una causa o a una persona con una ferocidad que nadie espera. Mientras otros dudan, esta combinación usa su luz solar escorpiana para detectar la amenaza, recordando todos la importancia de la lealtad. Pero al mismo tiempo, su luna inconsciente en Aries aporta el coraje para ser el primero en saltar a la arena, encontrando siempre la forma de que esa defensa sea una acción heroica. Sin embargo, sus desafíos principales tienen que ver con la impaciencia y una tendencia a la quemazón emocional por exceso de intensidad. El problema es que el agua de Escorpio hierve rápido con el fuego de Aries. Un ejemplo muy común de este desafío es cuando, impulsados por su deseo escorpiano de llegar a la verdad de un vínculo, terminan rompiendo puentes de forma impulsiva porque su inconsciente ariano se aburrió de la espera o se sintió invadido. Sienten que se frenan a sí mismos porque su necesidad de control choca con su deseo de libertad, haciendo que les cueste horrores mantener la calma cuando las cosas se ponen complejas. El riesgo es que terminen agotados por una guerra interna constante que no les permite disfrutar de la paz que su sol tanto necesita para regenerarse. La conclusión general es que Escorpio con luna en Aries es, en esencia, un arquitecto del coraje emocional. Es alguien que tiene la visión puesta en las profundidades de la vida, pero el pulso siempre listo para dar la batalla necesaria. Su verdadero propósito y la clave del éxito para esta combinación radican en integrar sus dos mundos. Entender que la pausa que impone la estrategia escorpiana no es una cobardía, sino el control de calidad que hace que su fuego sea certero. Cuando logran que su necesidad de acción trabaje a favor de su visión profunda, sus acciones no solo transforman, sino que liberan y protegen con una fuerza que nadie puede detener. Es, en definitiva, el puente que une la pasión con la voluntad pura.